Dios, un privilegio en este momento estar orando por el hermano José Llanes, Señor, para que seas tú utilizándolo, Señor, en gran manera. Ya Él ha hecho, Señor, lo que corresponde con el Espíritu Santo, Señor, en su intimidad para esta prédica, Señor. Te ruego, bendito Dios, que seas tú colocándole pensamientos en su mente, palabras en su boca, Señor, y no es el hombre, Señor, sino es el Espíritu Santo a través de él, Señor, trayéndonos el mensaje a todos los que estamos aquí presentes. Bendito Dios, te ruego para que tengamos un corazón dispuesto para escuchar el mensaje que tú nos tienes a todos y cada uno de nosotros. Es un mensaje, pero un mismo mensaje, pero a cada uno nos vas a hablar de forma diferente. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, Señor, y poder entre la semana, Señor, estar meditando en este mensaje que tú nos vas a dar. Oh Dios bendito, pongo esto en tu presencia y oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los jóvenes y los adolescentes pueden subir a sus clases. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde en gran manera. Quiero comenzar con una historia que me impactó, y es de un misionero llamado Henry Garlock. Lo pueden buscar en Google. Esto sucedió en el año 1922. Misionero norteamericano. Ese misionero fue movido por Dios para ir al África, en particular a un país llamado Liberia. Yo no sé dónde queda, pero es en África. Este hombre fue a ese lugar con su esposa e inmediatamente cuando llegaron allí, su esposa enfermó de malaria. Y los nativos de la tribu a donde ellos llegaron, él les pidió que fueran al puerto a buscar más medicamentos porque los que tenían el botiquín se habían agotado. Pero para ello tenían que cruzar por el territorio de otra tribu llamada los Pans, no Canes, Pans. Esos indígenas por los cuales ellos iban a pasar tenían una particularidad. Esos sí comían gente, eran caníbales. Y los indígenas que estaban con el misionero no querían ir. Y él le insistió porque si no consumía ese medicamento, su esposa iba a morir. Los indígenas accedieron y fueron a esa misión que les habían mandado el misionero Henry Garlock. Resulta que salieron en la madrugada y unos de los misioneros regresaron exaltados y diciendo que uno de los indígenas había sido atrapado por estos antropófagos y se lo iban a comer. Él sintió esa carga en el corazón porque se sintió culpable y él fue junto con otros a rescatarlo. Después les sigo contando la historia. Hoy estamos en capítulo 14 de Primera de Corintios y vamos a estar leyendo desde el verso 19, desde el verso 1 al verso 19. Y esta primera carta que Pablo escribe a los Corintios se centra en rectificar o aclarar muchos abusos que esta congregación estaba haciendo con los dones, en particular con el don
de lengua. Pablo dice en varias ocasiones, desde el capítulo 12 hasta este capítulo 14, que los dones deben ser utilizados de manera que iluminen e instruyan la mente. En este capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corinto estaba experimentando una manifestación abundante de dones espirituales. De hecho, en el capítulo 1, Pablo les dice que tenían todos los dones, pero también un gran desorden en su uso. Es por eso que Pablo escribe para corregirles, para corregir esos abusos, especialmente en cuanto al don de lengua, que era usado sin interpretación y que, con el objetivo de impresionar, de llamar la atención y no de edificar. Vamos entonces a leer a partir del capítulo 14, verso 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué nos enseña, hermanos, este texto que acabamos de leer? La palabra de Dios
está sobre cualquier don espiritual que nosotros deseemos. En los versículos que hemos leído nos permiten comprender que en la actualidad, donde muchas iglesias buscan experiencias emocionales, el llamado de Pablo sigue vigente aún. El culto debe ser basado en la predicación de la palabra de Dios, pues el que habla en lenguas no le está hablando a los hombres, sino a Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el que profetiza, es decir, el que predica, habla de parte de Dios. En el capítulo anterior, capítulo 13, Pablo habló acerca del amor y lo importante que era este. Los corintios se habían enfocado en los dones, pero estaban usándolos para menospreciar a los demás. Acá en este capítulo Pablo va a tratar sobre el don en particular que se había distorsionado en la iglesia, el don de lengua, y dedica 40 versículos para tratar con este problema y explicarles de forma adecuada cómo debían usar este don. En estos primeros 19 versículos, Pablo determina la posición del don de lengua. Y dice aquí que es un don secundario, pues la preeminencia la tiene el don de profetizar. Vamos a nuestro primer principio que dice, en la iglesia la preeminencia es profetizar, sobre todo don espiritual. El verso del 1 al 5. Y si vemos por allí, hay unas palabras resaltadas en rojo. Está la palabra dones y está la palabra espíritu. Quería hacerles varias observaciones en cuanto a esto, porque esto va a determinar el verdadero significado de lo que Pablo está escribiendo o que escribió en estos versículos. El apóstol primeramente abre este capítulo dando un mandato a la iglesia: seguir el amor. Pablo en final del capítulo 12 abre un paréntesis y dice: procurar los dones mejor, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino más excelente, hermanos? El amor. Es el mayor de los dones. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercemos cualquier otro don sin amor, no sirve de nada. Entonces, arriba va el amor. Ese es el don más excelente que Pablo nos enseñó en el capítulo 13. Comienza Pablo esta sección del capítulo 14 volviendo al tema de los dones espirituales, dando el mandato de seguir el amor. Seguir es perseguir. Y es toda la idea de que tratar de conseguir algo con mucho ahínco. Acá el verbo está en presente continuo. Esto quiere decir que no es que lo hacemos un día y los otros no. Es seguir continuamente, todo el tiempo. ¿Qué debemos perseguir como iglesia? El amor. Desarrollar ese don en nosotros. El amor. Y ahora, no es el amor eros, el amor de pareja, no, es el amor ágape, el amor que sale del mismo corazón de Dios. Si en la iglesia, amados hermanos, no hay amor, el Espíritu no está operando. Los corintios pensaban que el Espíritu Santo estaba orando porque había un montón de gente hablando en lengua,
y había aquel desorden en la iglesia. Y eso no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en la unidad, en el amor, se manifiesta en la santificación, en la santidad de cada uno de nosotros. Los corintios tenían un interés por los asuntos espirituales, y esto es lo que les quería hablar de esa palabra resaltada ahí, dones. En el original griego esa palabra no está. Esa palabra en el original griego es asuntos espirituales. Y después viene la palabra que allí dice dones espirituales, es neumática, así como el de los cauchos, el aire. Aquí en el contexto habla del espíritu, de lo espiritual, y cuando se refiere a procurar las cosas correspondientes al Espíritu de Dios, nos está mandando es a anhelar esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros como iglesia debemos anhelar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Debemos anhelar que el Espíritu Santo levante personas llenas de su Espíritu para la expansión del Evangelio. Aquí, hermanos, no va a haber una forma en que ustedes entiendan todo lo que les estoy diciendo si no es por la obra del Espíritu Santo en ustedes. Amén. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Quién nos potencia a nosotros para proclamar el Evangelio, para ir y ser testigos? El Espíritu Santo. Entonces debemos anhelar que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, dice allí en el verso 2, pero sobre todo que profeticéis. Pablo está dando prioridad a este don. De hecho, se puede notar en este versículo que Pablo está haciendo un contraste entre el don de profecía y el don de lengua, diciendo, pero sobre todo, o sea, pero sobre todo que profeticéis, dando un lugar de mayor importancia al de profecía. Entonces, si eso es así, tenemos que tener bien claro, hermanos, ese don de profecía. ¿Cuál es ese don de profecía? Entonces, la palabra profetizar es profeteo. Y me voy a meter un poquito en esto de la exégesis para que entiendan de dónde proviene esa palabra y tengan claro esto. Profeteo es una palabra griega compuesta por un prefijo pro, que significa delante, y una raíz femi, que significa decir, y el sufijo esira, que indica una acción. Lo llevé a castellano de primer año por ahí. Entonces, la palabra profetizar es la acción de hablar delante de las personas de parte de Dios. Eso es profetizar. Aquí no está hablando de adivinar el futuro, de adivinar qué color de camisa o qué color de blusa tiene usted antes de que lo vean. Eso no es profetizar. Si usted tiene esa idea de que profetizar tiene que ver con esto, entonces no está entendiendo lo que es el don de profecía, de profetizar. Es muy cierto que en el Antiguo Testamento hubieron personas que hablaron de parte de Dios para el futuro, para proyectar el futuro. Incluso Juan, el Apocalipsis, lo habló en lenguaje profético. Ahora, la profecía tiene dos connotaciones. La primera es revelatoria y la otra es reiterativa. ¿Qué quiero decir con revelatoria? Que en un tiempo gente fue utilizada por Dios para hablar a las personas cosas que nadie sabía en cuanto al carácter y en cuanto a la voluntad
de Dios. Eso es la profecía revelatoria. Pero también está la profecía reiterativa. Y eso es cuando una persona proclama delante de otros un mensaje que ya había sido revelado anteriormente. Ejemplo, el caso de Juan el Bautista, cuando él le preguntaron que si él era el Cristo, ¿qué dijo él? Soy la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. ¿Estaba trayendo revelación o estaba reiterando una profecía que se había hecho con respecto a él? Él lo que estaba era reiterando lo que ya se había dicho respecto a él en el Antiguo Testamento. Entonces, Juan el Bautista no estaba profetizando de manera revelatoria, sino de manera reiterativa. Nosotros creemos que esa es la profecía que está vigente hoy en la iglesia. La profecía reiterativa. La revelación profética creemos que se detuvo con los apóstoles. Porque tenemos, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos prestar atención. Nosotros debemos prestar atención es a esta palabra. Esa es la palabra que nosotros a la que debemos prestar atención. Y no estar escuchando a profetas que dicen que yo te declaro, que yo te profetizo, que vas a tener un carro, que vas a tener una moto. No, eso no es profecía. Eso es adivinación. Yo recuerdo en una oportunidad en la iglesia donde yo estaba en un congreso, y invitaron a un profeta, y el pastor de la iglesia tiene problemas de audición. Y resulta que este profeta entre paréntesis, le dijo al pastor que en 30 días iba a oír. Y él, cada vez que se acordaba, decía, estoy contando los días, porque él me dijo que tenía en 30 días iba a escuchar. Llegaron los 30 días, eso no pasó, sigue sordo, más sordo que antes. Entonces, eso era charlatán. Son charlatanes. Entonces, toda la profecía que nosotros necesitamos para edificar, para exhortar y para consolar a la iglesia está en la Biblia. Más nada. Amén. Y quiero recordarles que el don de lenguas son idiomas. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y llenó a las personas, y ellos empezaron a hablar en lengua, la Biblia dice que había gente de muchas partes del mundo conocido, donde hablaban diferentes idiomas. ¿Y qué pasó? Escuchaban hablar a los discípulos en su propio idioma. Dios les dio, el Espíritu Santo les dio sobrenaturalmente a los discípulos que hablaran en el idioma que ellos habían, para que entendieran las maravillas de Dios. Hermano, el don de lengua no es hablar palabras sin sentido. No es Rambo saca la bazooka, Raquel saca la charrasca y raspa. No, ese no es el don de lengua. Pablo, y ustedes pueden decir, bueno hermano, pero Pablo en 1 Corintios habló de las lenguas angelicales. Tenemos que hacer un estudio del 1 Corintios 13, porque ahí Pablo no está hablando, fíjense, dice, si yo hablase, es un sentido hipotético, si yo hablase, o sea, si yo llegase a hablar lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me vale. Entonces, Pablo estaba contrastando en capítulo 13 el caso hipotético de un cristiano que fuera dotado perfectamente en todos los sentidos, con lo inefectivo que sería si no tuviese amor. Entonces, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Tengamos presente que hay palabras que están en rojo, porque esas palabras en el original griego, si ustedes quieren, hermanos, hay un Nuevo Testamento interlineal, griego-español, de Francisco La Cueva.
reconocidos en los institutos bíblicos, en los seminarios. Ahí ustedes, si quieren hacer un estudio bien detenido de las escrituras del Nuevo Testamento, con eso pueden estudiar. En ese Nuevo Testamento, las palabras que aparecen desconocidas en capítulo 14 y verso 19, en verso 14 y verso 19, y la palabra extraña en versos 4 y 13, no aparecen en los manuscritos originales de la Biblia. Esto no es que los que lo colocaron tenían una mala intención, al contrario, tenían una muy buena intención, pero como yo pienso y digo, no aclares que oscurece, porque quisieron aclarar un término y mucha gente, si no estudia bien las escrituras, se confunde. Entonces esto no aparece allí, y al quitar estas palabras lo cambia todo, hermano. Porque usted me pudiera decir con esas palabras allí, sí, pero ahí Pablo dice que hablaba en lenguas extrañas, eso no es idiomas humanos, ahí tienen que ser los idiomas angelicales o el idioma de Dios. O sea, si usted quita esas palabras de ahí, eso sigue siendo lenguaje humano, idioma. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y esto es otro detalle. En las versiones Reina Valera y otras, la palabra Espíritu está en mayúsculas, que lo vimos anteriormente, por lo que apunta al Espíritu Santo. Pero en el original lo coloca en minúscula, refiriéndose entonces al Espíritu del creyente. ¿Por qué estoy haciendo esto, hermano? Esto que pareciera un estudio de las escrituras. Porque es necesario que entiendan, es necesario que entendamos lo que Dios, a través del apóstol Pablo, nos quiso decir acá. Entonces, si nos vamos al contexto, vuelvo al tema, si nos vamos al contexto donde Pablo está escribiendo y que está exhortando, está aclarando, corrigiendo la manera infantil de proceder de los corintios, pudiéramos pensar que esta porción que les está hablando se lo está diciendo sarcásticamente. El que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie te entiende, hermano. Cuando se está hablando en la congregación y sale alguien hablando en lengua, ¿qué me dirían ustedes si de repente por allá atrás empieza alguien, ¿Qué va a pasar? Toda la atención de cada uno de ustedes, y la mía por supuesto, va a ser hacia allá. Y se va a distorsionar el mensaje que se está dando. Entonces, eso era lo que Pablo quería aclararle a los corintios. Los corintios llegaron a elevar las lenguas por sobre la palabra de Dios, pues ellos consideraban el don de lengua un don majestuoso. Y Dios, hermanos, Dios está llamando a su iglesia a hacer de la predicación de la palabra del Señor el centro de nuestros servicios. Amén. Amén. Segundo principio, en la iglesia solo las lenguas no edifican. El don de la predicación es más eminente, como vimos, que el don temporal de las lenguas. Y digo temporal, pues no es una prioridad para Dios este don, sino una operación que Él puede utilizar para un propósito determinado y ya. Les continúo con el testimonio de este hombre, Henry Gardner. Ese hombre fue y trató de rescatar a ese indígena que estaba capturado por los caníbales. Y él trató
llegó, pasó por en medio de los caníbales. Los caníbales nunca, jamás habían visto a un hombre blanco y se sorprendieron y quedaron atónitos por eso. Y él entró a la choza donde estaba, cortó las cuerdas y salió. Cuando salió, encontró a todos los nativos, al jefe de la tribu y al médico brujo, haciéndole, como dicen por ahí, una rueda de pescado. Y se quedaron paralizados y el médico brujo empezó a caminar del jefe hacia el misionero, del misionero al jefe, como diciendo, vamos a comernos a estos tipos. Resulta que ya en ese momento el misionero se arrodilló y empezó a orar. Y de repente, cuando abre los ojos, él seguía orando, pero veía que los caníbales, los indígenas, se le acercaron con la cara como sorprendidos, porque parecía que lo estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Y resulta, esto no es un testimonio solamente de Google, esto es un libro que escribieron, está ahí en el Google. Él se quedó sorprendido porque los nativos estaban entendiendo lo que él estaba orando. Tanto así que el médico brujo buscó un gallo, lo sacrificó, roció la sangre sobre ellos y lo soltaron. Poco tiempo después, esta tribu de caníbales se convirtieron a Cristo por el testimonio de este hombre. Él dice en el libro, yo no sé qué dije, pero ellos me entendieron. Pablo vuelve a insistir acá en la superioridad del don de profecía sobre las lenguas, al ponerse como ejemplo. ¿De qué provecho les sería él mismo si en lugar de instruirles con palabras entendibles, fuese a ellos a gastar tiempo hablando en lengua? Lo ilustra luego en los versos 7 al 11. Él comienza a decir que si los instrumentos musicales, yo me supongo, si viene una persona y se para acá a tocar guitarra, a tocar unas notas, y viene el tecladista o la tecladista y escucha las notas, lo puede seguir. ¿Por qué? Porque entiende las notas musicales. Pero si me paro yo y agarro la guitarra y empiezo a charrasquearla, no van a entender. ¿Por qué? Porque yo estoy prácticamente, si se puede decir, hablando disparates por medio de la guitarra. Y esto es lo que Pablo quiso decir. Si solo hay un hablar en lenguas inentendible, será como que si yo pusiese a un chino que no habla español a hablar conmigo aquí. Yo le hablo, él no me entiende, el chino me habla y yo no le entiendo. Esos eran los ejemplos que Pablo quería darle a entender a ellos, que era algo ilógico hablar en una lengua extraña, en un balbuceo en medio de la congregación. Examine este pasaje en su casa y usted va a poder ver que hay términos que Pablo resalta y que repite: comprensión, edificación. Una gran cantidad de cristianos tienen la idea falsa de que la verdadera espiritualidad es algo que descarta el intelecto y actúa misteriosamente en el alma. El cristiano genuino no es anti-intelectual. No creemos que la mente sea un obstáculo para la espiritualidad. De hecho, creemos que la verdadera espiritualidad consiste en ser transformado por la renovación que dice Pablo en Romanos 12:2, ser transformado por medio de la renovación ¿de qué? De nuestra mente. Allí es donde vienen los cambios, no viene por medio de las emociones. La idea de que la inteligencia debe apagar
se debe apagar mientras buscamos alguna forma de éxtasis espiritual, eso es algo ilógico. Aquí Pablo nos está diciendo que el propósito principal de los dones espirituales es para la edificación. Y por edificación se refiere a la edificación de la mente a través de una mejor comprensión de la verdad. Una persona es edificada en el sentido bíblico cuando la mente es enriquecida con la verdad de Dios. Es por eso que Pablo insiste en que las expresiones de otras lenguas deben ser traducidas. ¿De qué sirve un mensaje que no pasa por la mente de los oyentes? No tiene fruto. No crecemos espiritualmente a través de acciones subliminales. Somos santificados cuando la verdad se aplica a nuestras mentes y somos transformados. El mismo Señor Jesús lo dijo: y conoceréis, conocimiento, la verdad. Y la verdad los hará libres. Es conocer la verdad. Amén. Tercer principio. En la iglesia solo las lenguas nos muestran amor. El que habla en lenguas debe pedir interpretarla. Si alguien insistía en ese tiempo en que tenía el don de lenguas, tenía que orar pidiendo poder interpretarla y así mostrar el amor fraternal hacia los hermanos. Pablo no les estaba prohibiendo que hablaran en lengua, solo que debía haber interpretación para la edificación de la iglesia. Los corintios usaban los dones para su propio disfrute y para hacerse notar. Ellos habían corrompido este don y no estaban hablando en lengua entendible, sino palabras sin sentido. Como les decía, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la única manera, entendiendo, hermano. El que ora en lengua se edifica, dice el verso 17, pero no le importa si el otro no es edificado. La persona podrá decir que está dando gracias, pero si los demás no lo entienden, no va a haber edificación. Y Pablo es un ejemplo de ese amor que debemos imitar. En los versos 18 y 19, quizá los corintios pensaban que Pablo no hablaba en lengua, pero Pablo le dice: yo hablo más en lengua que ustedes. Pablo era ciudadano romano. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, es decir, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo, estuvo un tiempo en el desierto, es decir, que seguramente hablaba el idioma de los beduinos. Entonces le dice: yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero eran lenguas, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, lenguas humanas, no la cantidad de disparates que ustedes están diciendo. Yo hablo en lenguas genuinas. Entonces, hermanos, él sabiendo hablar más en lenguas que todos los corintios juntos, prefería hablar 5 palabras en claro idioma entendible que 10.000 en lengua. Esto refleja el amor que el apóstol tenía hacia los que estaban confundidos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida, hermanos? Pensemos en Jesús, siendo el autor de todo y habiendo descendido de la misma presencia de Dios, no habló en lengua celestial ni angelical, sino en un idioma común y entendible por todos. La claridad es un elemento clave en la comunicación, particularmente en este contexto. Debemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea
claro y fácil de entender para que quienes lo escuchan puedan aplicarlo en su vida. Si hablamos en una lengua desconocida o utilizamos terminología esotérica o muy rebuscada, correremos el riesgo, hermanos, de confundir a quien nos escucha. Por el contrario, si hablamos en un lenguaje que podamos todos entender, estamos ayudando a otros a comprender mejor el Evangelio y a fortalecer su relación con Dios. A muchos quizás les agrade el don de lengua porque es espectacular y vistoso, pero el anhelar profetizar la palabra de Dios, en que llegue de forma clara al corazón del oyente, es la prueba de fe y amor de un creyente hacia sus hermanos en Cristo. Un cristiano maduro no hará cosas para satisfacer su propio ego, sino para edificar a los demás. En los estudios de mujeres, en el instituto bíblico, en la escuela de niños, en la escuela vacacional, en los grupos pequeños, los líderes de grupos pequeños, los hermanos que dan las 12 lecciones, los que nos paramos aquí, en este púlpito, todos necesitamos esforzarnos por enseñar con un lenguaje claro y entendible, para que nuestra iglesia sea edificada, exhortada y consolada. La razón de ser, hermanos, de los dones espirituales es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. ¿Estás poniendo tú tu don al servicio de la obra, al servicio del Señor? Un día tendrás que dar cuenta por esos dones que Dios te dio y usted los guardó debajo de la cama. Tiene que ponerlo en acción, hermano. A todos acá Dios nos dio por lo menos un don. Tiene que ponerlo en práctica y desarrollarlo. Quiero dar un mensaje también a las personas que nos visitan y a los que aún en este tiempo no han tomado esa decisión por el Señor. Mire, Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que nos ha dado. Hoy Dios le dio vida. Es un don, es el don de la vida. Y le permite a usted y a mí, por supuesto, respirar su aire gratis. La luz del sol con que seca la ropa es gratis. El espacio que usted ocupa en esta tierra es gratis. Es decir, usted no le tiene que pagar a ningún hombre por esos servicios de Dios. Pero cuando estemos delante de su presencia, Dios le va a pedir cuenta por todo eso. Y usted le podrá decir, pero que yo hice muy buenas obras, yo me porté bien. Hermano, amigo, amiga, en el libro de Isaías, el profeta dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de él. Imagínense eso. El trapo de inmundicia en ese tiempo era, como decir hoy el sinónimo de una toalla sanitaria ya usada. Eso es lo que el Señor ve, las obras del hombre sin Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios con nuestras buenas obras, porque Dios las va a ver como eso, como trapo de inmundicia. Y te va a pasar la factura por el oxígeno, por el sol y por el espacio que ocupaste en esta tierra. Por eso es necesario, amigo, amiga, que está acá, que nos visita, que nos pongamos a cuenta con Dios y que podamos comenzar a disfrutar de esos dones espirituales que Él tiene para cada uno de nosotros, porque no se los niega a nadie. Voy a hacer una oración y si es de su agrado, acompañarme y tomar esa decisión por Jesús. Amén. Señor Jesús, en este día me pongo delante de ti, Señor.
para arreglar las cuentas que tengo contigo, Padre. Perdóname, Señor, porque he creído que por mis buenas obras yo puedo llegar a tu presencia, Señor, y reclamar mi entrada al cielo. Perdóname, Señor, porque solo a través de tu Hijo Jesús puedo tener acceso a ese reino celestial que tú prometes en tu palabra. Perdóname, límpiame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por perdonarme y salvarme. Amén. Si hay alguna persona acá que hizo esa oración, queremos que levante su mano para reconocerlo y para gozarnos por esa decisión que tomó. Si hay alguna persona, bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos adorando al Señor. Si quieren se pueden poner de pie. En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti todo se abre. Nada es imposible. Oh Jesús, no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Fuerte. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo porque nada es imposible. Una vez más, no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo porque Nada es imposible. Creemos en ti, Padre Celestial. Solo en ti, Jesús. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús.
Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Bueno, hermano, nos damos para el Señor. Dios les bendiga grandemente. Estamos despedidos por el día de hoy.